Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Hoy tenemos de nuevo una clase del módulo de insuficiencia cardíaca. Esta vez vamos a ver insuficiencia cardíaca aguda y tenemos un invitado de lujo, el doctor Federico Sueski. Él hizo su fellow en insuficiencia cardíaca en Montreal y después hizo una formación también en ecocardiografía en Francia y actualmente está trabajando en el Hospital Universitario de Vic, en Cataluña, Made in Córdoba, así que nada, una clase para aprovechar. Aprovechenlo porque es muy accesible, así que pueden hacer preguntas, interrumpir. Va, yo digo, Fede, que te pueden interrumpir. Sí, 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 tranqui, Eh, tranqui. Así que, bueno, nada, sáquenle provecho. Bueno, gracias por la intro. Voy a sacar mi cámara, así que así se hace directamente, hacemos directamente la presentación. Bueno, vamos acá. Bueno, vamos a empezar un poquito con esto. La verdad es que mm, lo importante o sea, lo importante del módulo de insuficiencia cardíaca es un poco transmitir digamos, como la importancia de que la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca aguda es una etiología, o sea, es una entidad que es complicada, que tiene una mortalidad muy alta, que tiene muchos costos hospitalarios y que es extremadamente frecuente, ¿sí? El capítulo como tal es inabarcable, o sea, podríamos trabajar un módulo con cada uno de los temas que vamos a ver hoy y hay temas que quedarían afuera también. Así que la idea es hacer un poco una clase que sea un poco dinámica, en donde lo que vamos a hacer es, vamos a revisar un poco evidencia y nos vamos a remitir a las guías. Entonces vamos a hacer un poco, como un poco bucear un poco en las indicaciones para después volvernos a la realidad y saber un poco qué es lo que nos toca hacer. ¿Por qué? Porque las guías con las que uno se basa para tomar un montón de decisiones tienen una dinámica que va cambiando, se van actualizando cada X cantidad de tiempo y no siempre se está al día o las indicaciones no siempre están basadas en evidencias muy, muy fuertes. Y es importante porque a veces cuando uno trabaja con pacientes que son críticos, saber que hay muchas cosas que está haciendo lo que se llama como off-label y que no necesariamente está mal, ¿sí? O que no está bien también, puede ser, ¿no? Entonces, la clase de hoy, en definitiva, la vamos a trabajar en 4 capítulos, que es un poco la estratificación de riesgo en la insuficiencia cardíaca aguda y en la insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Vamos a trabajar con el tema que menos evidencia tiene en insuficiencia cardíaca aguda, que es el tratamiento con diurético y las drogas vasoactivas, o sea, piedras angulares del tratamiento y la descompensación con poco nivel de evidencia. Y por otro lado, vamos a trabajar con el tema que más evidencia tiene en insuficiencia cardíaca, que es la transición hacia lo que se llama Guideline Directed Medical Therapy, o sea, medicación acorde a las guías terapéuticas. Y por último, vamos a abarcar un capítulo que es la educación para la autocura en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Eh, a ver, la insuficiencia cardíaca es una carga para la salud pública mundial. O sea, no importa qué registro tomen, van a ver que la insuficiencia cardíaca se lleva un enorme porcentaje del PBI que se destina a la salud. ¿Sí? Eh, Como la salud es privada en Estados Unidos, generalmente la mayoría de los registros son estadounidenses y eh, bueno, muchos de los modelos también económicos sobre los que se hacen insuficiencia cardíaca son americanos justamente por esta historia de la salud privada, ¿no? Pero si lo vamos a Estados Unidos, aproximadamente 5,7 millones de personas sufren insuficiencia cardíaca y hay 915.000 casos por año nuevos. Es el motivo más habitual de hospitalización y rehospitalización en pacientes de más de 65 años y el 80% de los pacientes que concurren a un servicio de urgencias por insuficiencia cardíaca aguda van a terminar hospitalizados y en el mundo se estima que ya el coste de la insuficiencia cardíaca aguda es de más de $1.000 millones anuales.
Y además, como cada vez nos volvemos mejores en otras patologías, como las congénitas del adulto, las valvulopatías, la cardiopatía isquémica y demás, cada vez nos encontramos con el final común de todas ellas, que es la insuficiencia cardíaca, por lo que en todos los años la prevalencia sigue subiendo. En Argentina hay tres registros que son interesantes, son de SAC, está el GESICA de 2005, está el Office IC de 2006 y está el Hospital de 2009, y además en la revista, además en 2017 se participó en el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca, por lo que están los datos un poco de la población argentina en ese momento. Y en nuestro país sabemos que el 2,3% de la población general tiene insuficiencia cardíaca, pero más del 10% de los mayores de 70 años tiene algún grado de insuficiencia cardíaca. Cuando revisamos lo que es el Office IC, vemos que la mortalidad, o sea, en 24 meses, independiente del tipo de FEBI que tengan los pacientes, está rondando el 25%. O sea, 50% de mortalidad en 5 años. Ese es el pronóstico de vida. Y ese pronóstico de vida que podría tener un cáncer de pulmón, por ejemplo. Y a mí este es un punto que me gusta y me parece que cada vez más en la gente casi sé lo remarcamos, porque yo no estoy seguro de que todavía hemos llegado al punto en donde si le decimos a un tipo en un consultorio que tiene cáncer de pulmón tenga la misma reacción que si le decimos tiene insuficiencia cardíaca. Y no sé si tratamos tan agresivamente los cánceres de pulmón como las insuficiencias cardíacas. Y me pregunto por qué, ¿no? Siendo que están todos estos datos, me pregunto por qué, y yo pienso que es como una cuestión de una inercia que poco a poco se va a ir instalando en todos. Como para mostrarles un poco el panorama, por ejemplo, este es un registro económico de 2020 publicado en Wiley y es también estadounidense y son 110.000 pacientes y se tomó el coste más o menos que generaban estos pacientes por año. El promedio por paciente dio $10.000, pero cuando miramos un poco las gráficas, lo que vamos a ver es que lo que se lleva el costo en salud de los pacientes son las descompensaciones y las visitas no planificadas a los servicios de urgencia. Por el otro lado, la medicación es lo más barato en insuficiencia cardíaca. Y esto está bueno porque es como un paradigma, ¿no? O sea, yo creo que en nuestro país todavía es más fácil hospitalizarte que recibirte la medicación. Y es más difícil que te autoricen la medicación que te hospitalicen también al mismo tiempo. Y por otro lado, digo, al final es más barato medicarte que hospitalizarte 3 veces en un año, ¿no? Entonces, a veces me da la sensación de que como que hay que cambiar un poquito la óptica. Creo que sería bueno para todos como intentar cambiar esta modalidad para lograr que los pacientes accedan más fácilmente a los medicamentos, para evitar que se descompensen, para evitar que se gaste y que, por supuesto, que la gente viva menos y peor. Dicho esto, eh, es que tenemos que hacer una buena estratificación de riesgo de insuficiencia cardíaca, tanto en la aguda como en la crónica reumatizada. ¿Por qué? Porque depende cómo trate mi paciente, va a depender su sobrevida y también va a generar utilización de recursos, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tenemos un diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, o una crónica reumatizada, o una de novo, como que podemos seguir tres caminos. Cuando la insuficiencia cardíaca es de novo, la indicación es de hospitalización, ¿sí? Pero cuando la insuficiencia cardíaca es una reubicada, uno podría hospitalizar al paciente. Si está muy mal, ponerlo en UCI. Si está intermedio, bueno, ponerlo en una intermedia. Y si está en la planta, bueno, o está para la planta, va a la planta. Si tengo dudas y creo que lo puedo gestionar en la sala de urgencias, lo monitorizo. Y desde ahí lo puedo mandar a la casa y luego monitorizarlo. En todo caso, esas son como las trayectorias que puede seguir un paciente que recibo en una primo atención por una descompensación de insuficiencia cardíaca. Voy a robar un segundito esta diapositiva de la clase anterior que me encantó, porque básicamente para definir un poco la gravedad de la insuficiencia cardíaca tenemos que hacer un buen diagnóstico inicial, ¿sí? Tenemos que hacer un diagnóstico que incluya la congestión y la perfusión, ¿sí? Y sabemos de lo que vimos el otro día que tenemos congestión
pulmonar intersticial, pulmonar intravascular, sistémica intravascular, sistémica intersticial sistémica, digamos, y que para eso utilizamos distintos marcadores bioquímicos y distintos métodos diagnósticos, además del examen físico, pero en todo caso siempre tener en consideración la utilización de Vexus, que es fundamental. También en la clase anterior se habló un poco de la evaluación de la perfusión, y esto lo vamos a charlar un poco también. Un poco el emblema de la perfusión es el lactato, ¿no? El lactato sérico, arterial sobre todo, de más de 2 milimol por litro, señala una hipoperfusión global. El lactato viene de dos lugares. Viene de la acidosis láctica por el o sea, por la falta de oxígeno y el metabolismo inhabitual de glucosa, o viene de la falla hepática aguda. Entonces, siempre láctico alto, considerar como hipoperfusión shock, y también considerar siempre el fallo hepático. Y es importante que este corte de 2 milimol por litro es un corte arterial. El lactato también se puede obtener venoso y generalmente el corte es de 2,5 milimol por litro, ¿no? La creatinina es algo que siempre va a estar tocado en insuficiencia cardíaca, porque tanto el riñón puede sufrir tanto por hipoperfusión anterógrada como por congestión abdominal, ¿no? Las transaminasas también, y efectivamente el estado ácido-base del paciente también nos habla de la gravedad, del cuadro. La saturación venosa central de menos del 70% también es un indicador de un consumo de oxígeno ineficaz. Y bueno, el tema del gradiente veno-arterial es verdad, es completamente cierto en el enunciado, pero es algo que yo no estoy acostumbrado a utilizar, aunque efectivamente sé eh, que tiene un nivel de evidencia y que sirve sobre todo para pacientes con láctico normal, pero que tienen flujo bajo crónico, sobre todo. Y el gasto cardíaco, aquí está marcado el gasto cardíaco por FIC. El gasto cardíaco por FIC está bueno, pero coincido un poco más con la doctora Martínez, que la verdad es que la medición del gasto cardíaco por FIC estamos como más acostumbrados a utilizar otro tipo de cosas. Es medible el gasto cardíaco por FIC, pero la realidad es que medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo y medirle el flujo a través de la válvula aórtica con el ITB subaórtico es la forma más eficaz de establecer el gasto cardíaco al bedside, ¿no? Al costado de la cama del paciente. En los hospitales donde se utiliza más el Swan-Ganz, Fede, perdón, sí, no sé sí. si te moviste algo, pero se está escuchando mal ahora. No sé si cambiaste de posición No, algo. ahí se escucha Ahí, mejor de vuelta o no. ahí se escucha mejor de nuevo. Ah, Sí, perdón, puede ser que ya lo acomodó un poco. Bueno, ¿dónde nos quedamos? en lo del gasto cardíaco que estaba, o Ah, sea, se escuchaba, pero se escuchaba mal. está bien. Bueno, en la clase pasada vos hablaste un poco que generalmente lo que ustedes hacen para la medición del gasto cardíaco es Eh, establecer... Otra cosa, perdón. Nobleza obliga. Esa clase fue de la doctora Rabinovich de la Allende, no es mía. Está bien, pero el comentario lo hiciste vos, ¿o no? Ah, También, un ok. poco. Puede Sí, ser, sí. no, bueno, gracias, doctora Rabinovich, en todo caso, le pido mil disculpas. La cuestión es que la medición de gasto cardíaco por FIC es útil, efectivamente, pero el bedside, lo que hacemos nosotros como clave, o sea, como habitualmente, es el monitoreo de los pacientes clínicos, lo hacemos con el eco bedside o en los hospitales donde está más la escuela del Swan-Ganz, como la medición del Swan-Ganz. También existen los dispositivos PICO que permiten medir el gasto cardíaco por esta misma ecuación, solo que con un monitoreo continuo sobre la arteria radial. Pero en definitiva, eh, hay un manejo de la perfusión y de la congestión que tenemos que tener bien claro para distinguir como el peor escenario posible, que es el shock cardiogénico, ¿sí? Este es, por ejemplo, una publicación que está buenísima, yo siempre les voy poniendo los links ahí, que es un state of the art, y donde vemos que efectivamente, para la evaluación del shock cardiogénico tenemos data no específica, clínica y macrohemodinámica, que es el examen físico, y lo que sería, eso sería como lo clínico, y lo macrohemodinámico sería
la monitorización arterial, el Swan-Ganz, el eco, junto con la combinación de la data del laboratorio, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es distinguir qué pacientes están en qué escala de Sky Shock, digamos, de la escala de Sky. Eh, Porque al final es un poco combinando el examen clínico con los métodos complementarios, con eh, las analíticas que uno puede definir exactamente en qué nivel de esta escala se encuentra y eso también nos permite estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Posiblemente en algún futuro, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, con algún otro tipo de biomarcador que sea como un poco más rentable y demás, podremos definir otros fenotipos de shock cardiogénico que pueden ser más cardiorrenal, más cardiometabólico o más vasculares. ¿Sí? Cuando vemos un poco la escala de riesgo de la escala SCAI de la Sociedad de Geografía Intervencionista americana, fíjense que los estadios A y B son estadios que el examen clínico puede ser muy, bueno, puede ser hasta incluso normal, ¿no? O sea, como que uno puede empezar a ver que hay un poco de presiones de llenado elevadas en el estadio B, pero desde un punto de vista de la analítica, que es quizá lo que más uno se fía cuando ve que un láctico está súper elevado, el lactato puede estar normal, puedes tener una función renal que esté normal, puedes tener un poco de aumento en el NT-proBNP, ¿sí? Pero finalmente cuando te fijas, lo que te define un poco es el examen clínico, ver lo que está un poco más hipotenso, ver lo que está un poco más taquicárdico, que son los mecanismos compensatorios. Y si le pusieras un catéter de Swan-Ganz a estos tipos, lo que verías es que tienen un gasto cardíaco normal a expensas de efectivamente una frecuencia cardíaca elevada. Cuando ya entras en las cuestiones de tipo C, con el shock clásico, sí que necesitas, además de lo clínico, de lo que siempre hablamos de hipotensión, oliguanuria, la PAM baja, y las cosas que siempre se habla, que ya los vieron en las clases de shock, también vemos que en la analítica aparecen los lactatos, ¿no? Entonces, posiblemente el corte entre un A, un B y un C es el láctico, ¿no? Elevado y efectivamente ya una disfunción renal, pero un poco mayor. Generalmente hablamos más del 50% del aumento de la creatinina. Y acá sí, si le pusiéramos un catéter de Swan-Ganz, veríamos que el índice cardíaco estaría por debajo de 2,2, que las presiones de llenado estarían por arriba de 15 para el wedge, y que podemos tener un grado de disfunción derecha, especialmente si tenemos el radio entre la aurícula derecha y la presión capilar pulmonar, o una PAPI de menos de 1,85. ¿Sí? Lo que define, lo que prácticamente en la general hace la diferencia entre un clásico y uno que deteriora, o sea, del C al D, es que cuando yo tengo un clásico y lo identifico y lo trato, espero que mejore. Si no mejora, es que deteriora. Y es mínimo, ¿eh? O sea, puede ser que tu láctico suba un poco, puede ser que le hayas puesto un vasopresor y que como el vasopresor no funciona, le tengas que agregar un inotrópico. Puede ser que le hayas dado un diurético inicial y le hayas puesto un inotrópico y no va bien y tengas que pasar justamente a darle otro un vasopresor o que tengas que asociar, digamos, el hecho de que a la terapia inicial le tengas que ir complejizándola, quiere decir que está deteriorando, ¿sí? Y en este lugar es importante porque cuando un paciente deteriora, la trayectoria es muy sencilla. O le agotás recursos o lo planteas para un soporte mecánico o para un trasplante, ¿sí? Entonces, cuando un paciente va deteriorándose, es un signo de alarma, no es para esperar 12 horas, 24 horas, 48 horas, es para definirlo ya. Che, tenemos un paciente que tiene 85 años, es diabético, tiene un infarto anterior, tiene una febre del 30%, que está en shock cardiogénico, le hemos puesto un inotrópico, un vasopresor, le hemos puesto la BiPAP, una vía central, y no orina y el láctico sigue subiendo. ¿Qué vamos a hacer? Ah, posiblemente este tipo le tengamos que ir diciendo a la familia que va a ir más para paliativo. O por el contrario, tiene 50 años, la situación es similar, quizá tendremos que comunicarnos con el centro de referencia para ver si vale la pena que lo pongamos
un soporte mecánico, tenemos un Impel y lo vamos a asistir solamente el lado izquierdo, o lo vamos a plantear para el ECMO Team, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto el extremo ya es, la definición es esta, es tratando de morirse. O sea, esa es la definición, acidosis metabólica y los lácticos generalmente más de 5 milimol por litro, y falta respuesta total. Otra cosa, cualquier paciente que esté en ECMO está en extremo, ¿eh? Entonces el soporte mecánico indica que estás en esa etapa del SCAI, ¿no? Y fíjate otra vez que hay que revisar todos los biomarcadores que hacen un poco la perfusión y la congestión, y que más o menos son siempre los mismos, ¿no? Pero por sobre todas las cosas el láctico. Y a esto iba con los lactatos para estratificar el riesgo de nuestros pacientes. El estudio, el IABP Shock, es un estudio que se hizo ya hace varios años, tuvo dos ramas, un IABP Shock 2, que fue el estudio, y otro registro, y no fue un estudio pensado para definir el rol del láctico, fue un estudio pensado para definir el uso del balón de contrapulsación en pacientes en shock, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue, tomaron todos los pacientes que estaban shockados y vieron cuál era la tendencia en su láctico y cuáles serían las estrategias de seguimiento del ácido láctico más eficaces para predecir la mortalidad, ¿sí? En este registro además se probó que los inotrópicos y los vasopresores estaban asociados a mayor mortalidad y que el balón de contrapulsación no mejoraba tampoco la evolución de los pacientes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el shock orogénico, un shock orogénico tiene una mortalidad altísima, entonces es muy difícil encontrar algo que realmente funcione. En todo caso, analizaron los pacientes que tenían los lácticos de los pacientes, tanto de los que sobrevivieron como de los que se murieron. Y tomaron como 3 estilos. Dijeron, bueno, vamos a basarnos en nuestro láctico inicial y vamos a establecer el pronóstico a través de un láctico inicial elevado, ¿sí? Cuando el láctico inicial es más de 5 milimol por litro, tu mortalidad está cerca del 60%, ¿sí? Mucha gente tiene la tendencia a realizar lo que se llama el washout de lactatos, es decir, la evolución de tu láctico a lo largo de las horas. Ellos pusieron como nivel de lavado un 3,45% a la hora. Es decir, parto de un láctico y a medida que se va filtrando, si mejora, la evolución es mejor. Es cierto, ¿sí? Y lo que en realidad más probó mortalidad es no tanto el láctico inicial, sino el láctico a las 8 horas de las que vos iniciaste tu terapéutica. Y si después de las 8 horas de haber iniciado tu terapéutica, tu láctico sigue por encima de 3,1%, tu mortalidad es más del 60%, ¿sí? Entonces, posiblemente una forma de estratificar nuestros pacientes, también si tengo dudas, es, tengo un paciente que está ahí en shock, no lo tengo tan claro, no le puedo poner un catéter, lo pongo en una sala intermedia, lo monitorizo, lo invado, le doy una dosis le pongo el diurético que le hace falta, le pongo un poco de vasopresor, le pongo y le mido el láctico inicial y lo comparo con el de las 8 horas. Si es más del 3,1%, quiere decir que tu mortalidad está por arriba del 60%. Es una buena forma de monitorizar nuestros pacientes. Y, importante, yo recibo un paciente que tiene un láctico de más de 12 milimol por litro arterial, estamos en lo que se llama futilidad terapéutica. O sea, posiblemente si le presentes pacientes a los equipos de ECMO con un láctico más de 12, va a ser muy difícil que te lo compren, ¿eh? Es posible que varias veces te van a proponer que vaya a paliativo. Excepciones en pacientes súper jóvenes, excepciones en pacientes en los que realmente como vale la pena intentar, por cuestiones, generalmente por un buen estado físico, generalmente por un pronóstico vital bueno, pero a ver, 12 milimol por litro de láctico es un fallo multiorgánico muy importante y por lo tanto hay que considerarlo futilidad terapéutica. En ese sentido, siguiendo un poco ya habiendo visto cuáles serían como nuestros marcadores en perfusión y en congestión, ¿cómo hacemos para definir los pacientes que son de alto riesgo, de bajo riesgo, de riesgo moderado, muy alto? Y este es un score que se hizo, por ejemplo, en Ottawa, el score de Ottawa para riesgo de insuficiencia cardíaca, y tomaron una serie de puntos, eh, como son los antecedentes de los pacientes y algunos puntos hemodinámicos como la frecuencia cardíaca, la desaturación,
métodos complementarios, electrourea, el dióxido de carbono, la troponina, NT-proBNP, y un test increíble que hicieron caminar a los pacientes después de que le habían dado el tratamiento inicial, y si los pacientes saturaban menos del 90% o tenían una frecuencia más de 110, también sumaban puntos. Y al final también le agregaron, bueno, alguna escala con NT-proBNP y otra sin, y definieron en bajo riesgo, moderado, alto y muy alto. Y al final este score, claro, con NT-proBNP tiene una sensibilidad del 70%, perdón, con BNP tiene el 95%, pero claro, al final aumentaban las admisiones, ¿no? Entonces, al final este score, que estaba pensado para disminuir un poco y tratar de mandar los pacientes a la casa, definirlo, al final lo que se logró fue que los pacientes ingresen más. Por lo que no se lo adoptó, porque efectivamente la idea de estratificar bien el riesgo es no hospitalizar de más, no tratar de más, sino al contrario, hospitalizar los que se tienen que quedar y darle un seguimiento próximo a los que hay que darle seguimiento próximo. Y Messi es Messi, así que el score de riesgo que se desarrolló para insuficiencia cardíaca es un score español, eh, también catalán, y nada, es el score que se recomienda para eh, evaluar el riesgo en los pacientes, y le pusieron Messi y Chef. Y este score lo que hizo fue un poco eh, establecer grupos de riesgo de alto, o sea, bajo riesgo, riesgo intermedio, alto y muy alto, y establecer el riesgo desde que lo viste en el salón de urgencia, en la sala de urgencia hasta la admisión, 7 días luego de que lo viste de alta y 30 días después. Y en todos los casos se mostró con una eficacidad muy buena, con una P en todos los grados, en todos los grupos de insuficiencia cardíaca que fue significativa, y a los 30 días te permite saber que los pacientes de bajo riesgo tienen una mortalidad del 2%, los de riesgo intermedio tienen de 7,8%, los de riesgo alto de 17,9% y los de muy alto 41,4%, con un intervalo de confianza del 95% y una P significativa. Es decir, en urgencia, por ejemplo, este score te podría permitir a vos decir, ah, mira, tengo un paciente que tiene una mortalidad del 2% en 30 días, bueno, lo mando al cardiólogo que lo vea la semana que viene, lo podés dar de alta, le das algo, claro, pero lo das de alta. Ahora, si el tipo tiene un riesgo alto o muy alto, ya lo hospitalizas. Nosotros lo que hacemos es los bajos riesgos, cuando lo ve la gente en la urgencia, si es bajo riesgo, nos los mandan a la consulta. Si es riesgo intermedio, nos piden a nosotros que lo valoremos al otro día, pero los mantienen en la urgencia hasta el día siguiente, o que lo ve el cardiólogo que está de guardia. Y cuando son alto riesgo, muy alto riesgo, se hospitalizan. No nos preguntan nada, directamente nos llaman y nos dicen, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, está en esta escala, le hicimos una eco, tiene esta fracción de eyección, le hicimos el Messi y le da esto, vengan a verlo y nosotros tenemos que ir, ¿sí? El Messi sí tiene una calculadora, ahí tiene el link arriba, y tiene una calculadora que es bastante sencilla, o sea, incluye parámetros de presión arterial, NT-proBNP, potasio, clase funcional de la NIJA, troponinas, frecuencia respiratoria, síntomas de bajo gasto, desaturación, síndrome coronario asociado, hipertrofia del electro o disfunción renal. Y este score que es el Bartel es un score de funcionalidad, no es un score de fragilidad. O sea, el Bartel lo que te dice es si tenés un tipo que es capaz de hacer sus actividades básicas de la vida diaria solo o no. Si es más de 75 puede, si es menos de 25 es completamente dependiente. Entonces, al final es como que, es verdad, implica un cálculo, implica una serie de preguntas, pero uno más o menos se puede imaginar cuando un tipo tiene un Bartel de 25. Si es un abuelito postrado en una cama, menos de 25. Y si es un tipo que va y hace sus compras y hace su vida normal, tiene un Bartel normal. Bueno, ya está. Entonces eso está bueno. Otros score que no se usan, pero los marco también, es el Apache, porque en muchos lados se usa el Apache. Como la enfermedad, como la insuficiencia cardíaca también implica un gasto, a ver, implica un daño generalmente multiorgánico, y el Apache es un score que está desarrollado un poco en ese sentido. También han hecho variantes con el Apache Heart Failure Score, y también está bien, o sea, tiene una sensibilidad del 87%, pero es poco específico comparado con el Messi, tiene una especificidad de 63,9%. En definitiva,
Para estratificar riesgo tenemos que saber nuevamente el estado de volemia, la perfusión, conocer la etiología de nuestro paciente, establecer los factores de riesgo y posiblemente basarnos en parámetros y utilizar los scores esto como ayuda que al final te hacen preguntarte si las cosas están bien o no. En cuanto a la estrategia de tratamiento, tenemos tres ejes para tratar, y esto nos lleva al capítulo 2. Tenemos tres ejes para tratar cuando descompensa una insuficiencia cardíaca. Trabajamos sobre el volumen, trabajamos sobre la resistencia vascular periférica o trabajamos sobre el gasto cardíaco, la fracción de eyección, ¿sí? La optimización de volumen se puede hacer tanto de un lado como del otro. Como tenemos tres formas de descompensar una insuficiencia cardíaca, bueno, cuatro si contamos las arritmias, a veces podemos necesitar volumen y a veces podemos necesitar diuréticos. Las formas de descompensar en insuficiencia cardíaca son el perfil B, o sea, tengo un gasto cardíaco normal y estoy congestivo. El perfil C, tengo un gasto cardíaco bajo y tengo congestión, o sea que tengo shock cardíaco. El perfil L, que es de low output, de bajo gasto cardíaco, es donde tengo índice cardíaco bajo y bajo volumen. La que no estaría incluido dentro de eso sería la descompensación rítmica, que también es una forma que tienen de descompensar los pacientes, pero no la vamos a tocar hoy. En definitiva, tenemos que tratar sobre la optimización del volumen, sobre la resistencia vascular y sobre el gasto cardíaco. Y esto está buenísimo, porque cuando hablamos de optimización de volumen, tenemos que hablar de diuréticos. Diurético es la piedra angular del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Nadie tiene miedo de meter un diurético, nadie tiene miedo de meter un diurético. Nadie tiene miedo de dar una furo, ni media, ni un cuarto. Pero la furo no tiene evidencia fuertísima en lo que es sobrevida de los pacientes. Entonces, al final, a mí me da la sensación de que usamos como algo un montón y nos aferramos un montón al uso de un diurético como los diuréticos de ASA, que son los más usados en insuficiencia cardíaca, con una evidencia pobre en cuanto a la sobrevida y sin un esquema claro de tratamiento para los pacientes. Los pacientes toman lo que quieran, ¿no? Toman 40-20, 40-40, los domingos toman 80. Y está bien que sea así porque es la forma en que funciona y es la forma que sirve sobre todo para la autocura, pero no tenemos como una evidencia dura de lo que sería una dosis adecuada de furosemida para un paciente, por ejemplo, estable. Y esto también se da mucho porque los pacientes desarrollan, sobre todo los pacientes en IC, desarrollan lo que se llama la resistencia a los diuréticos, ¿sí? La resistencia a los diuréticos puede ser prerrenal, por congestión venosa y por aumento de la presión intraabdominal. Puede ser por a nivel a nivel pre-asa de Henle, por una resorción elevada de sodio en el túbulo proximal. Puede ser también por la dosis de diurético que toman antes, que cada vez responden menos, y además en la parte distal del asa de Henle, generalmente también se produce una reabsorción distal, tubular, de sodio, sobre todo para los pacientes que vienen en tratamiento con diuréticos de ASA, por lo que primero se produce una natriuresis importante cuando le damos la primera dosis, pero posteriormente se reabsorbe. Esa es la razón por la que la furosemida en general se da 2 veces al día, para evitar esta reabsorción compensatoria que finalmente termina llevando a más cantidad de acumulación de líquido. Y cuando revisamos un poco lo que se trata de las dosis, nos tenemos que remitir a estudios viejos. Este es un estudio de 2011, es el DOSE-HF. Y en este estudio dijeron, bueno, vamos a probar dos estrategias. Infusión continua de furosemida versus bolo de furosemida y dosis altas versus dosis estándar. Se definió la dosis alta de furosemida como el 2,5 por la dosis habitual, la dosis habitual del paciente intravenoso. Eso quiere decir, intravenoso, quiere decir que la furosemida tiene una biodisponibilidad oral que es del 50%. Por lo tanto, la dosis directa de furosemida es el doble que la dosis de furosemida que tomo vía oral. Y el 2,5 por, quiere decir, es el 2,5 por de la dosis vía oral que tomo. Entonces, yo tomo 40 miligramos por día de furosemida, equivalen a 20 miligramos de furosemida intravenoso. Si te tengo que dar el 2,5 por, te tengo que dar 20, 20 y 10, 50 miligramos de furosemida, dividida en dos dosis. Eso es lo que se consideró alta dosis de furosemida, ¿sí? Si por el contrario tomas 80 miligramos de furosemida, bueno, son 100 miligramos si tomabas, perdón, 80 miligramos de furosemida, tenés que darle 60 miligramos de furosemida intravenosa, ¿no? Y lo que se probó fue que la dosis alta, o sea, dar el 2,5 por, es mejor que darle una dosis equivalente, pero intravenosa,
y lo que se vio es que la infusión no es mejor que el bolus. O sea, el bolus de furosemida se asocia a un aumento de la creatinina, pero que en los estudios post-hoc no mostró incidencias de insuficiencia renal grave. Entonces, la estrategia habitual para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada es darle 2,5 por la dosis habitual intravenosa y en bolo. Por el momento es lo que dice la evidencia. Luego, cuando los pacientes no responden, el medicamento habitual que se les suele dar es un diurético tiacídico, generalmente la hidroclorotiazida o la metolazona, pero también se han hecho estudios, también desde 2011, con acetosolamida. Al bloquear en distintas partes el glomérulo o los túbulos, se produce una mayor secreción de sodio electrolito, por lo que generalmente se asocia a un aumento de la efectividad de la furosemida, ¿sí? Por ejemplo, la acetosolamida también es una droga que ha probado que cuando los pacientes no responden a furosemida se las puede asociar y la efectividad de la furo aumenta. Y esto se los traigo solamente como para que lo sepamos, pero este es un estudio que se llama el SALT-HF, es un estudio hecho para ver si el suelo fisiológico hipertónico asociado a furosemida es mejor que eso de la furo. Y cuando vemos, lo que hacían es, le daban un suero salino hipertónico adaptado un poco al nivel de sodio que tenían, y le daban una dosis de furo, y a las 3 horas aumentaba el volumen de diuresis. Pero a largo plazo, a los 30 días, no mejoraban los signos congestivos, ni tampoco mejoraba la clase funcional del paciente. Entonces, al final no se desaconseja, o sea, no es que se desaconseja, quizá el suero fisiológico hipertónico no sea tan malo como lo creemos, pero no está indicado su uso, por más de que la respuesta a las 3 horas sea de una diuresis más importante. Y en ese sentido, cuando volvemos a las guías, lo que vemos es que las guías nos proponen un algoritmo. Nos dicen, si estás tratado con un diurético de ASA, dale 1 a 2 veces la dosis que toma en el día, y si no toma diuréticos, dale 20-40 miligramos de furo intravenoso a tu paciente que se descompensa. Y tenés dos estrategias de seguimiento, el seguimiento por sodio urinario y el seguimiento por volumen. Seguimiento por sodio urinario lo tenés que hacer luego de las 2 horas, y tenés que ver si tu paciente orina entre 50 y 70 miliequivalentes por litro. Si no lo hace, tenés que doblarle la dosis de furosemida que le diste y volver a ver. Y si no lo sigue haciendo, la guía no dice nada. Pero bueno, la idea es que logres con tu paciente que orine entre 50 y 70 mil equivalentes por litro entre 2 y 6 horas después de que le diste el diurético. Esto pasa poco. La realidad es que la mayoría de la gente usa un abordaje más con respecto al volumen de diuresis, y se espera que con una dosis de furosemida adecuada orines entre 100 y 150 mililitros hora luego de 6 horas. Y si lo lograste, dale otra dosis más. Y si sigue orinando con esa dosis, es que pegaste la buena dosis, y tenés que darla hasta que se descongestione, ¿sí? Y fíjense que cuando no responde, la guía dice combinación de terapéuticas diuréticas. O sea, en esta guía no está aclarado ni la dosis máxima, hasta cuándo tengo que llegar, ni qué estrategia de diurético puedo usar luego. Al final, yo basándome en este State of the Art que es del American College, la dosis máxima de furosemida debería considerarse 300 miligramos por día, ¿sí? O sea, cuando un paciente ya está con 150 miligramos de furosemida cada 12 horas, ya darle más furosemida no tiene sentido. El primer diurético que hay que asociar es una tiacida. Y el segundo, y si no continúa sin orinar, sin generar los 50-70 mil equivalentes de sodio urinario a las 2-6 horas, o sin los 150 mililitros hora en 6 horas, posiblemente tenga que asociarle a otro diurético. Y en general este diurético es, si tenés un fallo cardíaco muy declarado, con FEBI disminuida, posiblemente sea una espironolactona, y te puedes plantear también la necesidad de hacer acetazolamida. Cuando vamos a los vasopresores inotrópicos, vasodilatadores e inodilatadores, tenemos que saber que hay una idea de un manejo contemporáneo respecto a esto, pero son drogas que han mostrado aumentar la mortalidad, aumentar el riesgo de arritmias, aumentar el consumo de oxígeno. Cuando nosotros damos inotrópicos, lo que estamos haciendo es aumentamos el volumen de eyección, ¿sí? Y por lo tanto, si consideramos nuestra curva de presión volumen,
aumentamos el gasto cardíaco, llevamos un poco nuestra curva de presión-volumen un poco hacia la izquierda. Por otro lado, cuando aumentamos las resistencias vasculares periféricas, lo que hacemos es aumentar la presión y por tanto la curva se corre hacia la derecha, ¿no? Todo esto se asocia a un aumento del consumo de oxígeno, o sea, entonces eso puede desencadenar problemas en la microcirculación que pueden generar arritmias o pueden agravar una situación. Y si nos fijamos, las drogas tienen perfiles. Por ejemplo, la dobutamina, que es el hipnodilatador, posiblemente como un poco más utilizado habitualmente, tiene un perfil adrenérgico, tiene una estimulación alta, pero sobre todo beta 1, beta 2, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la norepinefrina, o sea, la noradrenalina, tiene un perfil mucho más alfa que beta, ¿no? Entonces, también un poco, de acuerdo a lo que necesites, podrías elegir uno de estos, pero vas viendo un sustento como fisiopatológico, no hay una forma clara. Y hay otros inotrópicos que son de tipo no adrenérgicos, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa número 3, que es el levosimendan, por ejemplo, ¿sí? Otro hidratador muy utilizado también es efectivamente la milrinona. ¿Qué pasa cuando utilizamos vasopresores y inotrópicos? Lo primero que vamos a hacer es generar una eficiencia mecánica. Esto quiere decir que vamos a aumentar un poco la resistencia vascular, vamos a aumentar el gasto cardíaco, vamos a aumentar la presión arterial media y posteriormente eso se va a cansar y se va a caer y vamos a terminar en una ineficiencia mecánica por disfunción microcirculatoria, sobre todo por desconexión entre la macro y la microcirculación, y nuestros receptores van a empezar a cansarse, por lo que va a empezar a aparecer vasodilatación, disminución de la presión arterial media y aparición de órgano blanco, con posterior desarrollo de una ineficiencia metabólica. Esa ineficiencia metabólica está generada por desensibilización de los receptores adrenérgicos, por aparición de acidosis, por vasoplegia, por un síndrome inflamatorio sin necesidad realmente de infección. Es decir, el uso de vasopresores e inotrópicos tiene que estar bien justificado, ¿eh? Cuando vemos un poco los estudios con los que se hicieron, los inotrópicos y los vasodilatadores, vemos que realmente no hay, les puedo asegurar que no hay ninguno que haya mostrado diferencia significativa. El único que ha mostrado como un poquito más es el levosimendan y por eso se usa en pacientes como más crónicos o en pacientes en shock refractario. Hay algunos incluso que han mostrado aumento de la mortalidad, como la dopamina, y se desaconseja el uso de dopamina, incluso la dosis de dopamina que se le dice diurética, funciona como, aumenta, aumenta la expulsión de líquido libre, pero no favorece la natriuresis, por lo tanto ese líquido se vuelve a reabsorber, o sea que al final es súper ineficaz, por lo que no se recomienda. Entonces, al final, lo que tenemos que tener claro es que tenemos una fase de rescate, en donde tenemos que darle a nuestros pacientes inotrópicos y vasopresores, con poca evidencia, pero es lo que hay, en una situación donde si no se le damos se van a morir, pero que nos sirve para estabilizarlo, entre comillas, y comprar tiempo. ¿Comprar tiempo para qué? Para solucionar el problema, para solucionar lo que está pasando, para meter la tabla de coro y poner un stent, para intubarlo y darle soporte. Tenemos que comprar tiempo para solucionar lo que nos está generando el problema, ¿sí? Luego tenemos que ir a una fase de optimización que tiene que ser rápida. Tenemos que estar viendo si nuestro paciente está subiendo en la escala de Sky o bajando, y si tenemos que considerar soporte mecánico o trasplante, o si tenemos que considerar una desescalada progresiva de los medicamentos. Y luego tenemos que intentar un winning. Mantener un paciente con inotrópico y vasopresores sostenidos es malo, no lleva a ningún lado. Y tenemos que intentar el winning, sobre todo con la intervención un poco de la medicación de acuerdo a las guías que mejoran la sobrevida, ¿sí? Para hacer todo esto nos tenemos que valer de todas las cosas que hemos hablado, de la eco, del lactato, de los marcadores de función de fin de órgano, de los parámetros del catéter de Swan-Ganz, de la eco, de todo. Y cuando vamos a los vasodilatadores, lo que vemos también en las guías es que efectivamente no hay una estrategia de vasodilatador clara. Cuando se han intentado estrategias de vasodilatación agresivas, finalmente no han mostrado evidencias contra el cuidados usuales, ¿no?
cuidado usual es cualquier cosa, es, bueno, lo que se hace habitualmente, la dosis más o menos de nitro, la dosis de nitroprusiato, la dosis de nitroglicerina, ¿no? Pero sí que incluso se lo ha intentado hacer con asociación con diuréticos y asociar vasodilatadores para aumentar los efectos de los diuréticos intravenoso o como terapia en insuficiencia cardíaca aguda para pacientes que lo han descompensado, tampoco ha mostrado eh, mejorar la mortalidad y por tanto las guías hoy no recomiendan un esquema de tratamiento con vasodilatadores o vasodilatadores y diuréticos como estrategia de descongestión en agudo. Sí que tenemos que tener un concepto que es verdad que nosotros nos basamos mucho en la PAM, ¿no? La presión arterial media, pero hay parámetros que pueden ser un poco más interesantes, que es la perfusión de órganos. La presión de perfusión de órganos se calcula como la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa central, que es lo que ha probado que mejora, o sea, que establece mejor el pronóstico en nuestros pacientes. Cuando nuestra presión de perfusión de órgano está por arriba de 64 milímetros de mercurio, las posibilidades de morir son mucho más bajas que cuando está por debajo de eso. Entonces, quizá sea un objetivo terapéutico también asociar drogas para llevar a esto, ¿no? A tener una perfusión de órganos adecuada. Y revisando un poco las guías, las europeas, fíjense que tanto en edema de pulmón, tanto en pacientes con descompensación aguda como en pacientes con fallo ventricular, los diuréticos, los vasopresores, los sinotrópicos tienen indicación 2B. Cuando vamos a la vasodilatación, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en las guías americanas le dan 2B. O sea, de un nivel de evidencia bajo. Y los sinotrópicos, en las guías americanas le dan un nivel de recomendación de 1, pero con un nivel de evidencia muy bajo. Entonces, al final dicen, es como decir, bueno, hacelo, porque no hay otra cosa. Pero no hay una solución clara para los pacientes que están en shock. También es cierto que medir una sola cosa es difícil. Al final es un poco de vasopresores, un poco de inodilatadores, un poco de diurético, un poco de intubación, un poco de monitorización, y es un poco la estrategia lo que hace que los pacientes con shock sobrevivan y que no se mueran todos, efectivamente. Por tanto, como para recomendarlos, tienen claro, tienen bajo nivel de evidencia y que generalmente el vasopresor de elección es la norepinefrina, o sea, la noradrenalina, y como inotrópicos se sugiere la dobutamina o milrinona o levosimendan, sobre todo los pacientes que están como normotensivos, que seguro que si le hacemos una perfusión de órgano no van a estar normotensivos. Para los pacientes que tienen descompensa de manera crónica, el esquema sería un poco el mismo, norepinefrina, dobutamina o milrinona. Y para los pacientes que tienen fallo predominantemente derecho, lo primero sería, si no están hipotensos, si están hipotensos, norepinefrina, y si están o normotensos, pero con fallo derecho por eco, podríamos pensar cómo darle más en milrinona. Estas son las dosis, cada cual tendrá su dilución en su hospital, pero en general la dobutamina va de 2 a 20 gamas, no son 2 mililitros, 5 mililitros, es gama, va ajustado por el kilo de peso. Y lo mismo para el resto, la milrinona 0,375 a 0,75 gamas. Cuando vamos a los vasodilatadores, vamos a tener que basarnos en una lógica más fisiopatológica, y generalmente las elecciones son dos, son nitroprusiato y nitroglicerina. El nitroprusiato se usa sobre todo para la congestión pulmonar y sistémica, y las dosis iniciales van de 0,3 microgramas, o sea, de 3 gamma a 10 gamma, y siempre acuérdense que produce tóxicos, así que tratarlo solo poco tiempo y con becosín. Y la nitroglicerina la vamos a privilegiar en aquellos pacientes que fallan, pero cuyo mecanismo de fallo es más isquémico. Y la dosis inicial es de 5 a 10 microgramos minuto, y la dosis máxima hasta 40, se puede ir hasta 100, pero nunca, yo por lo menos nunca he necesitado más de 40, rara vez he necesitado más de 40, y los pacientes no lo toleran, se quejan de cefalea. La pregunta que hay que hacerse es, ante una situación donde tengo drogas vasodilatadoras o diuréticos que no mejoran la mortalidad, ¿tengo yo la posibilidad de iniciar un tratamiento médico que mejore la sobrevida? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y en este caso,
vamos a pasar al tercer capítulo, que es la transición hacia la terapia guiada, ¿no? Cuando vemos las guías de 2022 de la American Heart, que se revisaron en 2024, está como este paquete de cosas, ¿no? Como darle las 4 medicamentos que modifican la enfermedad, que son IECA, ARNI, inhibidores de los mineralocorticoides, ICGLT2 y beta bloqueantes, y titulalos, y seguirlo cada 2 semanas, pero no te dicen dale primero este otro, fíjate que este efecto, a quién le puedo dar, a quién no. Entonces, al final, en la práctica médica, uno hace un poco lo que puede, sin seguir una guía clara y con miedo, porque eh, los medicamentos son difíciles de conseguir, son caros, tienen efectos adversos, tenemos miedo de insuficiencia renal, tenemos miedo de hipercalemia, tenemos miedo de darle seguimiento. Cuando vamos a las guías europeas, que son de 2021, pasa lo mismo, te ponen este paquetazo, decís, dale esto. Che, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Entonces, es interesante porque ya hay gente que está, bueno, esto es para las fracciones de sección reducida, que te dicen también, dale todo esto, pero no te dicen cómo, cuál es primero, cuál va segundo, cuál va tercero. También para la fracción de sección moderada, fíjense que es una extensión de las indicaciones reducidas, ¿no? Entonces, los niveles de evidencia de la medicación son incluso más bajos que para lo que es la fracción de sección reducida. En todo caso, ¿cómo hacemos con un tipo que viene súper mal para llevarlo a divino a la casa con los 4 medicamentos que no le falte nada? Bueno, necesitamos tiempo y usar un poco la cabeza. Acá es que empiezan a aparecer algunos estudios, y este fue el primero, este fue el Strong HF, es un estudio de 2023, en el que dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a optimizar nuestros pacientes en 8 semanas. Vamos a darle en 8 semanas que lo tenemos que optimizar. Y posteriormente dijeron, vamos a bajar incluso más, vamos a 6 semanas. Este fue el último estudio que salió, fue el Titrate-HF. Fue un estudio de 1.508 pacientes, donde se los siguió con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y se los intentó optimizar en 6 semanas. ¿Sí? Fíjense en el cuadro arriba a la derecha, eh, inicialmente se empezó, el 74% de la gente inició con 2 medicamentos, 28% con 3 y solo el 8% de los pacientes iniciaron con los 4 medicamentos. La secuencia más común incluyó primero los inhibidores del receptor de angiotensina o ARNI, en segundo lugar los beta bloqueantes, en tercer lugar los mineralocorticoides y por último los ICGLT2. Esto está falseado porque los pacientes se juntaron en una época medio que pre-ICGLT2, ¿sí? Posteriormente en el estudio se vio que a largo plazo los pacientes se terminan quedando con, todos se quedan con el ICGLT2, con la EMPA o la DAPA, eh, y lo que se le saca un poco es el resto. Y fíjense que interesante que en 8 de cada 10 pacientes se logró que inicien las 4 clases de medicamentos en menos de 6 semanas. Pero cuando vos veías a 6 meses lo que pasó, solo, 180 días, solo el 66% de los pacientes tenía un tratamiento médico óptimo. Esto es bestial. Esto es bestial. Imagínense, es como saltearte 4, tener 10 sesiones de quimio en el año, te salteaste 4, te vas a morir. Está claro, ¿me entendés? Entonces, al final esto desató un lío. En conferencias de la ES dijeron, bueno, esto es gravísimo, tenemos que motivar un poco a que la gente titule, ¿no? Y esta frase me encantó, de Rachel Green, que también es una crack de la Sociedad Europea de Cardiología, y en el que dijo algo que nos compromete un poco a todos. Dice, no hay forma en el mundo, o sea, no hay forma que una sociedad acepte que más de la mitad o cerca de la mitad de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, o que tienen, en este caso dijo que cerca de los 50% de los pacientes que tienen cáncer no recibe tratamiento óptimo al cabo de 30 días, ¿no? Y es otra vez lo mismo. ¿Por qué si a los pacientes oncológicos le damos la medicación rapidísimo, la familia mueve cielo y tierra para conseguir todo? ¿Por qué a los pacientes con insuficiencia cardíaca no? Mark Murray es el tipo que más ha escrito en las guías, lo pueden buscar, es un escocés. También dijo lo mismo, dice, no puede ser que le estemos dando, no estemos llegando a los niveles de medicación óptima, y si logramos, posiblemente los pacientes los podemos utilizar incluso al cabo de un mes. Pero las barreras más importantes están en el ambulatorio, pero sobre todo las dos, en el ambulatorio y en la hospitalización dentro del hospital. Si ver un paciente que se salió del shock y que va bien en consultorio, optimizarlo es fácil. Como va bien, después seguir optimizándolo, no te dan mucha gana. Pero optimizar a un paciente que va mal, apa, ya es un poco más complicado.
Por eso hay algunas personas que han intentado hacer como algunos esquemas. Este es un estudio de la Universidad de Burdeos donde intentaron hacer un esquema y dijeron, ¿tu paciente ya está tratado? Sí, no. ¿Cómo es la creatinina? ¿Cómo es la tensión arterial? Ah, bueno, entonces podemos darle primero un poco de diurético, primero un poco de vasodilatadores, primero... Y efectivamente, como que han intentado generar estos esquemas que por el momento no están validados, entonces no tiene sentido. Pero sí que hay un par de principios espirituales para optimizar. En primer lugar, no demores. De la misma forma que está el tiempo electro y el puerta balón, está también el tiempo hasta la cuádruple terapia. Inicialmente tiene que ser menos de 6 semanas. Tenemos que intentar iniciar la medicación dentro del hospital. O sea, por ejemplo, yo tengo un paciente que va con inodilatadores, posiblemente, o con vasopresores, posiblemente, a medida que le voy sacando el vasopresor, le voy dando un vasodilatador, o perpetúo el efecto inodilatador con un vasodilatador dentro de lo que está. Si veo que mi paciente tiene una dosis de furo muy alta, quizás ya le cambio la furo por una espironolactona con un ICGLT2 porque eso tiene menos riesgo de hipercalemia. Entonces, como ya empezar a ir mechando un poco el tratamiento dirigido con los pacientes que no van, o sea, que están en shock. Hay que acordarse también que la paradoja del tratamiento médico, uno no le quiere dar tratamiento médico a gente que está muy frágil porque tiene miedo de que le vaya mal, y paradójicamente, esta gente es a la que le va mejor. Entonces, hay que seguir con inercia terapéutica, no, hay que romper la inercia terapéutica. El tratamiento médico óptimo es seguro, o sea, hay que acordarse de la contraindicación absoluta, pero es seguro. O sea, un poco habrá hipercalemia, ¿eh? Sí, le sacaremos la medicación, pero los beneficios están a favor de darle la medicación que no dársela por un efecto adverso. Son pocos los pacientes que tienen un efecto adverso y una intolerabilidad total a la medicación. Generalmente hay que buscar una dosis, a veces muy pequeña, antes de omitirla. Y recuerden que cada vez que omitimos una medicación le sacamos chance de sobrevivir a nuestro paciente. Entonces, cuando yo le saco un medicamento a un paciente, digo, lo estoy haciendo vivir menos. Y fíjense que algunos tips, por ejemplo, esto que le decía es, traten de mantener la vasodilatación si ya está con un inodilatador, empezando con un vasodilatador que mejora la mortalidad, un losartán, o un enalapril. Conozcan el sustrato médico de su paciente, sepan que si tiene un paciente que es un infarto anterior constituido con poca capacidad de recuperación, posiblemente vaya a necesitar ya un ARNI, y en cambio si es un paciente que tiene una taquimiopatía, que tiene una FEBI baja, posiblemente corrigiendo la arritmia y dándole eh, una terapia un poco más estándar con un IECA o un ARA también vaya bien, o si es un tipo que es un alcohólico y que tiene una dilatada alcohólica, sacando el alcohol y con una medicación completa, pero sin necesidad de un entresto, también vaya bien. Hay que intentar iniciar las 4 medicaciones juntas en dosis mínimas. Hay que hacer analíticas cada 15 días si lo estamos viendo en ambulatorio y cada 48 o 72 horas si lo tenemos hospitalizado. O sea, el plan 6 semanas. Te veo, te doy 4 medicamentos, te pido una analítica en una semana, dos, te veo de vuelta, si está todo bien, seguimos titulando, te veo de vuelta, con una analítica seguimos titulando, y al cabo de 6 semanas ya lo tenés titulado. Ese sería lo ideal. Y buenas asociaciones, cuando se ven obligados a iniciar una droga, dos o tres, y no las cuatro, sepan que los ICGLT2 con los mineralocorticoides, con los inhibidores receptores de mineralocorticoides generan menos hipercalemia, y que los ARNI con los ICGLT2 tienen menos hipotensión que si le das un ARNI con espironolactona. La espironolactona también es un medicamento que se usa para la hipertensión como tercera línea. Y bueno, considera el sustrato y el teleseguimiento. El teleseguimiento vale, está probado en todo el mundo. El teleseguimiento funciona. Aunque sea para preguntarle cómo va, cuál es tu peso, cómo está tu frecuencia cardíaca, cómo te sentís, lees tu analítica, funciona. Fíjense en este estudio, cinco principios centrales, y fíjense cómo iniciando la cuádruple terapia en dosis muy baja y haciendo una escalada progresiva, al cabo de 6 semanas, el número necesario de tratar fue de 4. 4 para salvar uno, ¿eh? Es altísimo, altísimo. Y le regalamos una década, entre 7 y 11 años de vida a nuestros pacientes cuando los tratamos bien. Es obligación de todo aquel que siga paciente con insuficiencia cardíaca, miren, romperse el traste para darle la medicación que tiene que tener. Si vemos un poco ahora, solamente porque fue la ESC ahora hace poco, salió un estudio de la dapaglifosina
que también, bueno, se vio que qué hacemos con la DAPA, si la damos en agudo o no. Bueno, en este estudio como que hubo beneficios que no fueron del todo, o sea, no fueron concluyentes, ¿no? Vamos a decir que efectivamente en el endpoint primario no hubo diferencia significativa entre iniciar la DAPA y no iniciarla, en la muerte cardiovascular tampoco, y en los endpoints secundarios, que era mortalidad por otras causas, tampoco, pero sí que después en un análisis tipo de pool, donde tuvieron el solo, y el Impulse y el DAPA, eh, este estudio también, el TIMI 68, lo que vieron es que, claro, efectivamente sí genera beneficio. Entonces, por el momento hay que seguir dando DAPA o EMPA temprano. Y con respecto a la digoxina, es como que se están poniendo de moda de vuelta. Este es un estudio que probó también, se presentó ahora, que la digoxina, que era una droga que nos reservábamos solamente para pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, con FA rápida y frecuencia cardíaca no controlable, ahora podría ha mostrado beneficio en pacientes con cuádruple terapia, sin ser esta significativa, pero con alguna tasa de efectos adversos más importante. Por lo que al final los digitálicos no eran tan malos como creíamos, ni tan desactuales como pensamos. Y por último entramos en el cuarto capítulo. Bueno, a mí me gusta mucho esta frase de Bielsa que dice: en cualquier tarea se puede ganar o perder, lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Lo digo porque los equipos multidisciplinarios de insuficiencia cardíaca nunca están del todo bien conformados en ninguna parte del mundo, porque requieren tanta gente, requieren tantas horas y tienen dando coste, que al final siempre falta, siempre es difícil encontrar el ayudante social, el psicólogo, la gerontóloga, y en muchos lados se termina haciendo solo. Entonces, al final, no hay que desanimarse, hay que seguir para adelante, hay que seguir intentando darle a nuestros pacientes. Eh, ¿Cómo tendría que estar caracterizado un equipo de esto? Bueno, tiene que ser basado en la persona, multidisciplinario, tiene que ser flexible y tenemos que saber hablar de la progresión de la enfermedad, del control de los síntomas, de la educación del paciente. Tenemos que nosotros tratar de ser competentes y la gente que trabaje con nosotros ser competente, enfermeras, trabajadores sociales, gerontólogo, nefrólogo, psicólogo, ¿bien? Y tenemos que tratar de que manejen mejor su estilo de vida, que se eduquen mejor, avisar y alertar a la familia del pronóstico de vida y de qué es lo que va a seguir, facilitarle el acceso a que vengan a vernos, que tengan un acceso, un camino especial para que nos puedan venir a ver a nosotros y no se descompensen ni hay que esperar 3 meses a que el cardiólogo los pueda ver, y asesorarlos acerca de las cosas que puede pasar como el cambio de peso, cambio en la funcionalidad sexual, cambio nutricional y de entrada, pero de entrada, empezar a ver quién va a ser candidato a qué. ¿Eh? Porque para no después decir un tipo que a punto de morirse, decirle: mira, la verdad que no te queda otra que morirte. ¿Me entendés? Quizás sea bueno, ya cuando los pacientes ya son viejitos y tienen una mala performance, un Bartel bajo, que tienen mala fracción de inyección, que tienen pocas estrategias terapéuticas, quizás ya vaya siendo bueno avisarles que lo que vamos a tratar de hacer es que no empeore, que no se hospitalice, que tenga una mejor calidad de vida, como para que cuando realmente descompense no estén esperando que uno los trasplante o los intervenga sin sentido, fútilmente. Fíjense, en respecto a lo que tenemos que explicar a los pacientes, primero tenemos que explicarle qué es lo que tienen y cuál es la trayectoria de su enfermedad. Che, tengo una taquimiopatía, bueno, mira, con la arritmia, cuando tratemos la arritmia seguramente vas a mejorar. Mira, estoy alcohólico, bueno, mira, lo que te va a hacer bien agua, aparte de los medicamentos, es un programa de cesación del alcohol, porque eso te va a hacer mejorar. O tengo un infarto anterior con 15% de FEBI, este tipo posiblemente no le vaya bien, él también lo tiene que saber. Tienen que saber acerca de la medicación que toman, no solamente la marca, sino el compuesto y la dosis. Se lo tienen que saber. O sea, a mí a todos nos pasa. Vienen a la consulta y me dicen: ¿qué estás tomando vos? No, estoy tomando una pastilla blanca a la mañana a media dosis y después tomo una chiquitita cuadrada a la noche. Y a mí eso como que me diga: mira, tengo un auto, un azul, me compré un nuevo, tengo un auto azul, no, y a la noche me gusta manejar mi moto que es rosa. No tiene ningún tipo no sirve, tienen que saberlo, tienen que estar concientizados de lo que están tomando, porque si no, no tenemos cómo ajustarle y sobre todo no tienen cómo ajustarse ellos la medicación. No saben qué toman, no saben lo que les genera y por tanto no pueden generarlo ellos.
cuando la gente entiende lo que tiene que hacer, te dicen, uy, mira, estuve tomando furosemida mucho porque se me hinchaban los pies, me bajó un montón la presión y bueno, ahora dejé de tomar unos días los sartán y ahora, bueno, ya me parece que se me está yendo la cosa y te vine a ver. Bueno, está bien eso. ¿Eh? Tienen que saber un poco si tienen dispositivos, o sea, para qué sirven, si van por un desfibrilador, qué implica un desfibrilador, si van por un marcapaso, qué tipo de marcapaso, si vamos a hacer una estimulación de rama, por qué. Y tienen que saber tener expectativas respecto a su actividad, el ejercicio, la respiración y dormir. Tenemos que identificar pacientes que tengan perfiles de apnea del sueño, que no puedan dormir por problemas psicológicos que los generen insuficiencia cardíaca. eh, y con respecto a la actividad del ejercicio, bueno, sabemos que los programas de rehabilitación están súper indicados, que los pacientes tienen que seguir realizando ejercicio, especialmente si pueden mejor monitorizados. Los programas en general duran 6 semanas de rehabilitación cardiovascular y después, si no ha habido problemas, quizás se pueden largar un poco más solos. Y bueno, que efectivamente conozcan un poco sus límites con respecto a los síntomas. También esto implica la salud sexual de los pacientes, que hay que hablarlo para que, no sé, saber que si necesitan una ayuda, que tomen el sildenafilo, pero que dejen los sartán, para que no hagan hipotensión, que no se esfuercen, que no hagan cosas que no pueden hacer. ¿Eh? Respecto a algunas medidas como medidas clásicas, restricción hídrica, 1,5, 2,5 litros por día, una dieta sana. Las dietas sanas cardiovasculares son dos, mediterránea y plant-based, o sea, vegana. De mediterránea son 2 pescados por semana, uno graso, uno no graso, una porción de carne roja, 2 porciones de carne blanca como máximo, y basta de carne. 5 frutas y verduras al día, 5 frutas y verduras, o sea, 2 peras, una zanahoria, una lechuga, un tomate, son 5, listo, perfecto. Y plant-based, ¿no? El que pueda. El alcohol, bueno, es aconsejarlo, o sea, especialmente en aquellos pacientes que tienen miocardiopatía dilatada. Es cierto que para algunos pacientes un poco una copa de alcohol por día está permitida, pero para los que tienen miedo dilatada yo se lo saco todo directamente. No me gusta porque hay gente que es especialmente sensible al alcohol y yo prefiero que no tomen. Las inmunizaciones, los pacientes se tienen que vacunar porque como se infectan descompensan, como descompensan se mueren más. Entonces, o volver para atrás con la medicación. ¿Sí? Drogas recreacionales, ninguna. Drogas no recreacionales, ninguna. Fumar tampoco. ¿Eh? Viajar, manejar y hacer actividad física, bueno, un poco lo que te permite el cuerpo. ¿Eh? O sea, quizá encontrar momentos de estabilidad para viajar, quizá encontrar momentos de estabilidad para manejar, una vez que ya estamos seguros que no tiene más arritmia, que la evaluación anduvo bien, que tiene el dispositivo, digamos, pero tenemos que estar seguros de que nuestros pacientes estén estables antes de meterlo en un problema cuando viaje o cuando maneje. Y siempre el automonitoreo, que implica tensión, frecuencia, peso diario, cómo me siento hoy. ¿Eh? Y que si los pacientes ganan más de 2 kilos en 3 días, eso es agua. Entonces tienen que tomarse un diurético los más avesados y los que no sepan tanto, ir a la consulta. Y fíjense, tenemos como 3 tipos de estudios, o sea, 3 tipos de equipo para conformar, que es el general, multidisciplinario, que es el que les acabo de hablar, donde hablamos un tipo y explicamos y lo seguimos, pero también tenemos equipos que están más especializados en dispositivos de asistencia ventricular y aquellos que están especializados en trasplante. Por lo tanto, cuando yo estoy en mi general y veo que se me escapa algo, se lo envío al de trasplante. Y que el de trasplante me lo mire y me diga, no, no, seguilo vos en el general. Bueno, perfecto. No, no, mira, me lo quedo yo porque lo veo que está más puede andar por un trasplante. No, se lo mando al de asistencia ventricular porque creo que quizá en un par de años le puedo poner un VAD. Bueno, eso está bueno. Y es interesante porque los programas de gestión de enfermedades en todos los pacientes han disminuido la mortalidad. ¿Sí? Este estudio, por ejemplo, muestra una disminución de la mortalidad del 20% en prácticamente todos estos estudios, que son estudios de hechos para insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos 2 escenarios en educación que son en lo intrahospitalario, el servicio hospitalario de IC, que es el SHIC, y la CLIC, que es la clínica de insuficiencia cardíaca, donde tenemos que tener un ida y vuelta y atrapar los pacientes que están dando vueltas. Digo, tengo una EPOC que reudizó y hizo un poco de fallo cardíaco, ese paciente, por más de que lo siga Neumo y lo esté optimizando Neumo, lo tengo que ir a ver y le explico y le trato de optimizar la medicación y tal. Entonces, eso es lo que implica el servicio intrahospitalario, como estar activo y estar atento y funcionar como un interconsultor a
los pacientes que están en otros servicios, pero que necesitan de la mirada de un cardiólogo que sepa un poco de insuficiencia cardíaca. Y la clínica es una clínica hecha para seguir haciendo insuficiencia cardíaca. O sea, es un momento, no hace falta que sea una clínica como físico, pero es un momento de tu vida, de tu trabajo, en el que te dedicas a ver los pacientes con insuficiencia cardíaca, revisar las consultas, revisar la medicación, donde estás un día trabajando con eso, donde lo ve el farmacéutico para optimizarla, donde lo ve el psicólogo, donde lo ve el enfermero especializado. Para los que les interese, sepan que hay acreditaciones para estas cosas que no se hacen solas. Está la acreditación de la American Heart Association, tanto para las clínicas de insuficiencia cardíaca como para los cuidados ambulatorios. Y la cito acá un poco a Florencia Renedo, que es una cardióloga staff de la Favaloro, que creó estas guías, que acá le dejo el link. Son la guía para cuidados de pacientes con insuficiencia cardíaca, que están muy buenas. La verdad que me pareció un material que está bueno, está un tríptico, está súper bien hecho. Es muy recomendable. La verdad que me gustó mucho, así que le dejo el link ahí para que lo vean. Y muy interesante para marcar, ya un poco ya yéndonos al final de la clase, este es un metaanálisis que mostró que cómo era un poco la percepción que tenían los pacientes de los servicios de insuficiencia cardíaca, o si nosotros, más que nada eso, si las enfermeras encontraban rasgos en los pacientes que les hacían pensar que los tipos estaban como bien comprometidos con la enfermedad. Cuando hablamos de la maintenance, o sea, del mantenimiento, era como que veíamos a pacientes que tenían actitudes, exhibían actitudes que impresionaba que iban a hacer que mantengan un poco el programa, ¿no? O sea, buena actitud respecto al mantenimiento del programa, es decir, estaban interesados y mostraban actitudes para ello. Lo vieron en el 60% de los pacientes. En lo que es el management, era, veían cuántos pacientes veían que tomaban decisiones correctas respecto a las descompensaciones, como tomarse una dosis de diurético o suspender el vasodilatador si estaban como muy hipotensos o cosas así, y vieron que eran menos del 50%, eran menos del 60% de los que tomaban buenas decisiones. Y el maintenance, perdón, y el confidence, era cuántos tipos creían realmente lo que estaban como haciendo y tenían confianza en que iban a estar bien y bueno, al final era el 60% de los pacientes, por lo que efectivamente hay mucho trabajo para hacer, mucho trabajo para hacer. Solamente para los curiosos les dejo tres cosas más. Esto nos hacen escuchar alguna de Hero, es una aplicación de diseño israelí que te llama por teléfono, primero te toma la nota, te toma tu tono de voz, establece un basal y de acuerdo a tu tono de voz te llama y si nota que en tu tono de voz no es habitual, intuye que puede haber congestión. Entonces, a partir de ciertas vibraciones del sonido en el tono de voz, establece la congestión y te sugiere que consultes con tu médico. Y esto es una aplicación también que se está usando mucho en España, que se llama Lola, es el proyecto que más cerca es Lola, que es una inteligencia artificial que te llama por teléfono y te hace una serie de preguntas y es como una especie de chatbot, o sea, puede hacer llamadas o chatbot, y te pregunta, y de acuerdo al tipo de respuesta que vos le das, te dirige hacia un enfermero especializado o no. Efectivamente, los que van bien no los deriva, y los que van mal los deriva. Entonces puede hacer 150 llamadas por día, con lo cual supera ampliamente nuestra capacidad de darle teleseguimiento a nuestros pacientes. ¿Sí? Y al final, por último, fíjense que esto es súper importante porque tanto en las guías europeas como en las americanas, el trabajo multidisciplinario y el seguimiento de los pacientes en ambulatorio tiene indicación 1A, con alto nivel de evidencia científica, y el ejercicio, que es otra clase de rehabilitación, pero un poco para los que tienen miedo, también tiene una indicación de tipo 1A. Bueno, eso ha sido todo por mi parte y les agradezco un montón esta intensa, ¿cuánto le pegamos? Intensa hora y cuarto que le dimos. Bueno, muchísimas gracias, Fede, estuvo muy buena la clase. Abrimos para los que están ahí presencial y, perdón, para los que están acá en Córdoba, quise decir, y para los chicos que están en el interior también, a ver si alguien quiere sacarse alguna duda. Yo tengo una, pero bueno, es como inherente a mi persona hacer preguntas de los alumnos, o si prefieren que se rompa el hielo. Bueno, arranco yo. Con respecto al trabajo de los digitálicos,
Yo tenía entendido que no era digoxina, sino que era digitoxina. La verdad que Era sinceramente sí, sí, es decime. digitoxina. Ok. ¿Y la diferencia con la digoxina, sabes? Porque No, digitoxina acá en Argentina no hay, pero no sé si no, eso ya se comercializa en España, por lo menos donde estás vos. no, en España no la vi, no lo utilizamos, seguimos utilizando la digoxina. La verdad que la diferencia con respecto a la molécula, no lo sé, discúlpame. Y la idea es, digamos, que sea un efecto de clase lo que se vio, o sea, empezar a usar digoxina de acuerdo a los resultados que se vieron en este estudio. Yo creo que en realidad más el efecto, como me parece que un poco más la tendencia, que es lo que estamos viendo con los beta bloqueantes, es, o sea, hubo una leve tendencia a la mejoría, no significativa, y con una tasa más de efecto adverso de 3,2% al 2,4%, una cosa así que era un poquito más elevada, pero yo creo que la tendencia es un poco a preguntarse en la nueva era de investigación si las medidas que veníamos tomando en insuficiencia cardíaca, que son clásicas, son o no. Yo creo que nos vamos a replantear un poco el tratamiento en un poco de tiempo. Como volver a usarla y una corriente del nuevo uso de la digoxina, no, yo no la veo, por lo menos, a mí no me parece. Okay. Pero sí que, viste que estamos viendo, replanteándonos un poco los beta bloqueantes en cardiopatía isquémica con fracción de eyección un poco reducida, y creo que esto viene un poco a analizar, esta nueva corriente como que viene a analizar un poco qué pasa con las drogas viejas que damos y que dejamos de dar. ¿No? Tal cual, La lo mismo. DAPA, la DAPA es lo mismo, ¿no? La DAPA es una droga de 10.000 años que usamos para la diabetes, que como no funcionaba para la diabetes, la probamos para el corazón, pero no es una molécula nueva. Ujú. Sí, lo mismo hablábamos con respecto a los beta bloqueantes en miocardiopatía hipertrófica esta mañana el bibliográfico del hospital, que en realidad, digamos, la indicación histórica no fue sometida, no fueron sometidas las drogas a estudios de la rigurosidad de los que hacemos actualmente. Entonces, por ahí las indicaciones, bueno, si nos ponemos a revisar, no son tan fuertes. Así que bueno, es replantear un poco el tratamiento que tenemos desde hace décadas. Sí, a nosotros, bueno, los cardiólogos que tenemos es como este perfil de la fisiopatología y la hemodinamia, ¿no? Y es cierto que la cardiología bueno, como que ahora le estamos como sometiendo un poco a los análisis a los que se someten a un montón de drogas, pero durante mucho tiempo hemos utilizado medicaciones en base a perfiles hemodinámicos, ¿no? Por ejemplo, asumir que te disminuye el wedge o asumir que te aumente el tiempo diastólico no quiere decir necesariamente que te mejore la mortalidad, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo creo que este congreso, el ESC, fue, no sé, europeo, quedamos, no sé, nos tenemos que sentar a hacer un Ateneo porque tenemos que replantear un montón de cosas. Pero bueno, todo estuvo bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. No vi el chat. En el chat no hay nada. Ah, mira, está el doctor Lucas Villada. Bueno. Ah, está la doctora Rodolfi, qué bien. Bueno, un chico de acá de Río Cuarto. Ah, el doctor Suárez también, qué bien. Bueno. No sé, ¿alguna pregunta? ¿No, nadie tiene una pregunta? Bueno, no sé. ¿Querés hacer una pregunta más? Igual a mí, ¿no? Hola, hola. Perdón, Bueno, en silencio sin querer. No, 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 tranqui, por mí tranqui. no, era eso sola. Ah, bueno, ninguna pregunta. Bueno, Hola, bueno, gracias. ¿podría Hola, hacer una sí. pregunta última antes de que cierre? Sí, ¿con quién hablo? Gabriel Valeriano, desde La Rioja. Te hablo. ¿Qué tal, Gabriel? Sí, decime. Escúchame, más que nada una sola consulta, nada más con el tema de lo que habías comentado del uso de los diuréticos de ASA, la furosemida, y Sí, el agregado de diuréticos tiazidos. sí. ¿Qué diurético es el que eventualmente usas con mayor preferencia y hasta, digamos, lo he intentado varias veces, el problema siempre es, en mi caso, el manejo de la presión arterial, me ha costado siempre. Mm. Eh,
Y no sé cuál es el que, digamos, más experiencia tienen en el uso cuando uno lo tiene que asociar a este potenciar el efecto de la furosemida. ¿Es hidroclorotiazida o es alguno de los otros también viejos como la clortalidona, vindapamida? Eh, ¿Cuál es el que preferirían en ese caso, o que tienen más experiencia en el uso asociado? Sí, yo creo que, o sea, está buena la pregunta. El que más se usa es el hidroclorotiazida. En general, el problema de la hipotensión, eh, es verdad que producen un poco de vasodilatación periférica, pero el problema de la hipotensión con los diuréticos es generalmente Volumen. por volumen. Entonces, la pregunta por ahí sería, la clortalidona es como el que se usó para probar los estudios, también se ha hecho como algo un poco con eso, pero la habitual es la hidroclorotiazida. La pregunta que hay que hacerse es, el momento en que le estoy dando es el indicado, ¿sí? Y acuérdate que también los diuréticos son como es un poco la cocina, ¿no? Es como la cocina de tu mamá, que te pone un poco de pimienta, un poco de sal y un poco así de cosas a ojo. Entonces, quizá tu dosis de hidroclorotiazida puede ser también variable. Yo tengo pacientes que los tengo con 2 hidroclorotiazida por semana, por ejemplo. Los tengo uno el domingo porque comen de más, entonces el domingo les doy porque tienen más retención hídrica y les doy uno más a mitad de la semana y con eso los mantengo en peso estable, por ejemplo. No tienen hidroclorotiazida todos los días. Y en insuficiencia cardíaca aguda igual. O sea, mirá, no estaba orinando porque tenía mucha congestión renal. Le doy un poco de diurético de furo, no mejora el todo, le doy hidroclorotiazida, orina, se depresiona, pero ya no necesita la hidroclorotiazida porque ahora, como ha orinado y el tubo, el asa de Henle está un poco más sensible a los diuréticos, podemos volver a la furo como estaba antes. Entonces, quizá a veces necesitan un día, necesitan dos. La gente que tiene fallo derecho, por ejemplo, responde muy bien a la hidroclorotiazida. Los congénitos responden bien también a la hidroclorotiazida porque, claro, tienen mucha circulación, mucha presión derecha. Eh, y funcione bien con la congestión renal. Entonces yo te diría que la hidroclorotiazida y te diría que en el momento que la pongas, al otro día, después que lo usaste, te preguntes si la necesitas de vuelta. Y otra cosa muy importante es, cada vez que optimizo un paciente o que le doy, recuerden también una cosa, que cada vez que me hiciste pensar, que cada vez que doy un medicamento en insuficiencia cardíaca y optimizo, tengo que tratar de bajar la dosis de furosemida, ¿eh? Que la dosis de furosemida que uso para descongestionar a un paciente no es la dosis de furosemida que necesita todos los días. Entonces, eso también eso también es importante. Pero bueno, no sé si quedó claro te quedó clara la respuesta. Perfecto, muchísimas gracias, Federico. No, a ti. ¿Otra pregunta? Bueno, nada, parece que no. Listo, Bueno, cerramos. Muchísimas gracias, Fede. bueno, gracias a Muy bien. ustedes. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.